nuestro pastor nos dio los textos y el propósito, y pues quiero compartirlo con ustedes. Miren, he titulado este tema La fe del justo. ¿Y por qué quiero hablar de la fe? Porque hay como mucha confusión respecto a la fe, y no tan solo en el mundo, en la sociedad, en la gente, porque pues muchos, si usted pone atención, muchos dicen, pues yo tengo mucha fe y yo creo que me va a ir bien porque tengo fe en Dios. Tengo un compañero los miércoles que vende pollo y así siempre dice, no, hoy traje bastante pollo porque tengo fe de que voy a terminar. Y dice, y Dios siempre me bendice. Y en fin, usted puede escuchar en diferentes lugares, con diferentes personas, y dicen tener fe. Pero yo por eso le puse la fe del justo es diferente. ¿Sí? La fe de la gente, pues yo lo considero como creencias, o sea, ellos creen, ellos piensan, ellos tienen esperanza, pero la fe del justo, nada que ver con la fe de los que desconocen las Escrituras. Y no sé si pueden poner allí para que quede la fe del justo. Y nuestro pastor les decía, me dio como versículo base de Hebreos 10:22, si gustan buscarlo, y le damos lectura. Hebreos 10:22. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? Muy bien. Voy a leer en esta versión que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los corazones con agua pura. ¿Sí está? ¿Estoy bien? ¿Y yo qué dije? Lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien. Bueno, este es decía yo, el versículo base. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es fervor en la espiritualidad. Y a lo mejor, pues como que no tenemos muy claro esto, pero vamos a irlo explicando. Fervor yo entiendo que viene de la palabra fe, es familia. Entonces, fervor en la espiritualidad, y la idea que yo percibo es en la vida, en nuestras vidas espirituales. Y más o menos vamos a tratar de enfocarlo de esa forma. Y para empezar, como introducción, como ustedes se dan cuenta, vamos a leer estos versículos, o vamos a tomar como base los versículos de Hebreos, y quiero comentarles algo respecto a la carta a los Hebreos. Siempre, y les diré, esto fue algo que me enseñaron, que es importante que al libro, el que vamos a utilizar, pues que lo sometamos a preguntas.
¿Qué preguntas? Bueno, pues sería qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Cuántas preguntas son? 7. ¿Ok? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Pero si sometemos al libro a todas estas preguntas, pues nos vamos a llevar mucho tiempo. Quizá nada más voy a utilizar unas 4. Pero la primera pregunta sería, ¿quién escribió Hebreos? Y no sé si alguno de ustedes tenga el dato de quién escribió Hebreos. Pablo. Y fíjense que tal vez nosotros traemos esa información. Yo les quiero decir que traigo una Biblia más viejita, que al principio de la carta, ¿perdón? Quiero leerles aquí. Al principio, o sea, en el título dice la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Y esto es algo que se venía utilizando, este título, hace muchos años, pero fíjense que últimamente, pues los estudiosos de la palabra, los eruditos, se dieron cuenta que realmente no había ninguna base para atribuirle la autoría a Pablo. Entonces empezaron algunos a comentar, a decir, bueno, no, yo creo que le escribió Bernabé, y otros, no, yo creo que Apolos. Y, en fin, dieron varios nombres atribuyéndoles que habían escrito esta carta, pero la verdad es que no hay nada seguro. Lo único cierto es de que solo Dios sabe quién la escribió. ¿Por qué todo este comentario? Miren, porque ya, por ejemplo, en esta versión más moderna que traigo, no sé en las de ustedes, pero aquí ya nada más dice la epístola a los hebreos. Ya no le pusieron carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Por esa razón. Ahora, eso sería quién le escribió. ¿En qué quedamos? Que solo Dios, o sea, a ciencia cierta, solo Dios sabe. Segundo sería cuándo le escribió, y tampoco hay un dato fidedigno. Hay un comentarista que pues me parece muy atinado su comentario, que se llama William Barclay, y él dice que esta carta se escribió entre el año 64 y el 86. ¿Por qué razón? Porque en el 64 fue la primer gran persecución de la iglesia de Jerusalén, de los judíos cristianos. Y esta persecución la promovió Nerón, y por lo que podemos estudiar en la epístola es de que los judíos cristianos estaban sufriendo terriblemente por esos años, o sea, después del 64 después de Cristo. Y también por lo que se lee en la epístola, fue antes de la persecución del 86 después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice que, o sea, en la carta dice que todavía no llegaban
al sacrificio aún de la muerte. Y entonces este varón dice que esta persecución fue promovida por Domiciano. Y así es que, para no equivocarnos, ponemos del 64, entre el 64 y el 86. Ahora, la tercera pregunta: ¿quiénes eran los destinatarios de esta carta, de esta epístola? Y aquí tenemos que dice los hebreos. Y los hebreos eran o se consideraba los judíos que vivían en Jerusalén y que fueron los primeros perseguidos, vamos a decir, del cristianismo. Entonces, esto se le llamó la diáspora o los expatriados, andaban por varios países y pues a ellos se les escribió esta carta. Lo que sí están plenamente convencidos y seguros es de que la escribió un judío para los cristianos judíos. Creo que es una buena respuesta a esta pregunta. Cuarta: ¿por qué se les escribió esta epístola? Bueno, porque estaba el pueblo judío, o sea, los cristianos judíos estaban viviendo una situación muy tremenda, muy terrible, y la verdad muchos de ellos ya querían regresarse al judaísmo, y su fe había venido a menos, su fe estaba tambaleándose, y entonces el escritor de Hebreos, al mirar y al saber y al conocer la situación que estaban viviendo aquellos hermanos, pues dice: yo voy a enviarles esta carta. ¿Con qué propósito? Para fortalecer su fe, para animarlos, para alentarlos, para que no vuelvan al judaísmo, y les hace todo un tratado teológico de la diferencia entre el antiguo culto, entre el antiguo pacto, entre el antiguo sacerdocio, con el nuevo pacto, con el nuevo sacerdocio, con el nuevo Jesús. Y él pone al Señor Jesús por muy arriba, por encima de todo aquello que habían vivido y que algunos de sus hermanos, o más bien dicho, sus pues sí, del judaísmo, que estaban viviendo todavía. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O sea que muchos judíos estaban viviendo todavía en el antiguo pacto. Entonces el escritor lo que quería era que vieran este nuevo pacto. Bueno, después de esta introducción, pues vamos a contemplar que o sea, el problema que había de que no había una seguridad de quién era el autor de la carta, de que los destinatarios pues también estaba así como dudoso. Esta carta no fue aceptada en el canon del Nuevo Testamento. En el año 180 después de Cristo hubo un hombre que hizo pues una compilación de todos los libros del Nuevo Testamento, y este hombre se llamó Muratori, y entonces él allí en su compilación no tenía
la carta de los Hebreos en sus libros, que les digo era ya del canon del Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo a lo que han escrito, es de que esta carta más o menos se aceptó en el canon por el 500 y tantos, o sea, en el sexto siglo. ¿Por qué razón? Pues decíamos, porque no tenía ni autor ni destinatarios. Y entonces dijeron, ok, si no tiene autor ni destinatarios, pues ponemos como autor a Pablo. Y destinatarios, los hebreos. Y se acabó el problema. Y entonces ya aceptaron la carta. Por eso les digo que esta fue la razón, pero nada más le pusieron el nombre, le prestaron el nombre para que cumpliera los requisitos y que fuera aceptada la carta. Más o menos decíamos en el siglo VI. Ahora, esta carta no crean que no la sabían, no la conocían, no la habían estudiado. Varios teólogos y varios eruditos habían ya estudiado esta carta, la conocían, la amaban, ellos la aceptaban. Los únicos que no la aceptaban eran los que habían aplicado el canon a todas las diferentes escrituras que había en aquel tiempo, porque había diferentes evangelios, había diferentes cartas de otras personas y solamente aceptaron como cartas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, de los que tenemos en el Nuevo Testamento. Quiero preguntarles, ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 26. 26 eran antes de que estuviera Hebreos. Y ya cuando la aceptaron, fueron 27 libros que son los que tenemos hasta el día de hoy. Así es que después de esta introducción, vamos ya a nuestro tema. Y seguimos allí en Hebreos, en el capítulo 10. Ahora, les decía que después de esta disertación que hace el escritor de Hebreos, inicia dando unos consejos prácticos y el inicio es en el versículo 19. ¿Sí? Consejos prácticos. Y el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es el texto. Y vamos a tratar de explicar cada versículo, porque está precioso, hermanos. A mí me fascina, me encanta la carta a los Hebreos. Y quiero que veamos el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. Y esta libertad nos trae a la mente
de que en la antigüedad, o sea, vamos a hablar de allá del templo de Jerusalén, había un velo, había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y no había libertad para entrar al lugar santísimo. Allí nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y dicen que realmente para poder entrar a ofrecer la sangre pues, para el perdón de pecados, este hombre tenía que amarrarse una cuerda, porque si entraba, más dicho, si se demoraba más del tiempo que le tenía permitido, caía muerto ahí. Entonces, el Señor Jesús viene a quitar ese velo y se abre el nuevo camino que dice en el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y dicen los comentaristas que el velo del templo se iba rasgando cada vez que rasgaban la carne, el cuerpo del Señor Jesús. O sea, ustedes saben que antes de llegar al Gólgota, pues fue lacerado, fue molido a golpes, a latigazos, y cada latigazo le abrían sus carnes, y allí, según los comentaristas, repito, el velo se iba rompiendo, y cuando se rasgó totalmente fue cuando llegó el soldado y le enterró la lanza en su costado, y allí fue el último rasgón que tuvo el Señor Jesús. Por lo tanto, por eso dice aquí en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, nuevo porque ya no se iba a utilizar el camino del templo. El templo fue destruido en el año 70, así es que ahí se acabó ese camino viejo, vamos a decirle. Ahora es un nuevo camino. ¿Y esto qué quiere decir? Que este nuevo camino está en el cielo. Allí está ese lugar santísimo, y que al decir santísimo quiere decir el santo de los santos. Ahora allá en el cielo ya no hay esa división del lugar santo y el lugar santísimo. Allá en el cielo es solamente el lugar santísimo. Vivo. Esto también tiene su significado. Esto quiere decir que el que entre al lugar santísimo en la actualidad ya no tiene peligro de morir, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo se está dando a su iglesia, se está dando a su pueblo, se está dando a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí cuando dice la casa de Dios, quiere decir la familia de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios. Y hay algo aquí que me llama la atención, que dice, y teniendo un gran sacerdote. Ahora,
Este sacerdote no nada más señala el camino, o sea, eso está sencillo, es fácil, ¿no? De decir, bueno, mira, si quieres ir a tal parte, pues vamos a decir a Cuernavaca. ¿Quieres ir a Cuernavaca? Ah, mira, te vas aquí, sales por Tlalpan y allí vas a encontrar unos letreros que dicen Cuernavaca y ahí te vas. Este sacerdote, ¿saben qué hace? Acompaña a todos aquellos que quieren llegar a la presencia de Dios. O sea, Él, vamos a decir, nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Y les digo, esto para mí es muy bonito, muy hermoso de poder contemplar a ese sumo sacerdote que abrió este camino nuevo y vivo. Ya no hay peligro de que ante la presencia santa de Dios usted pueda caer muerto. Y vamos al 22, que era el texto, perdón, el versículo base, y dice: acerquémonos con corazón sincero. Y aquí, cuando dice acerquémonos, tiene también su significado. Esto tiene pues un aspecto cultural. O sea que cuando el escritor, más bien dicho, les está diciendo a sus contemporáneos o a sus hermanos, acerquémonos con corazón sincero. Y esto es al culto, al servicio que se le sirve a Dios. Él está tratando de decirles eso. Ahora, con corazón sincero. Y en este aspecto también tiene su significado. Fíjense que dicen que cuando mandaban a hacer algunas imágenes de sus dioses en aquellos años, pues querían que se las hicieran pues de oro puro o de plata pura, pero que fuera oro puro. Pero entonces pues aquellos que serían orfebres o como orfebres, pues eran así medios tramposos. Cuando quedaba algo que no estaba muy lícito, le ponían cera, y entonces con eso pues ya se veía bien la figura aquella, y algunos empezaron a dar cuenta que pues ya no era oro puro, sino que estaba mezclado con cera y algunos otros metales. Y entonces cuando iban y dicen, ¿saben qué? Que yo quiero una imagen de tal Dios, pero lo quiero sincera. Y entonces empezaron a tomar esa palabra de sincera y sincero, que no fuera nada más la apariencia, ¿sí?, sino que fuera de oro todo, ¿sí?, no nada más parte. Bueno, entonces esta es vamos a decir el significado de esto, de un corazón sincero, un corazón entero, completo, honesto. ¿Qué más podríamos decir? Puro, nítido. Bueno, y luego dice en plena certidumbre de fe. Y aquí es donde tenemos la palabra que vamos a enfocarle un poquito más. Sí se entiende lo que quiere decir
plena certidumbre. La palabra certidumbre, ¿qué quiere decir? Exacto, o sea, una certidumbre, vamos a ponerle que esté certificada. No sé si ustedes llegaron a recibir cartas que vienen certificadas, selladas, ¿ok? Un hermano de su kosher, ¿sí? Bueno, entonces, para poder ver cómo tiene que ser esta fe certificada, vámonos primeramente a ver lo que es la definición, vamos a llamarle así, la definición de fe. Y allí adelantito en el capítulo 11 de Hebreos nos ayuda a darnos la definición de la palabra fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, tenemos dos palabras, certeza y convicción. Ahora, a mí me gustaría que estuviera primero convicción y luego certeza, pero bueno, la tenemos así y así nos vamos. Certeza. Ayúdenme a buscar otro sinónimo. ¿No? Bueno, vamos a ponerle seguridad. Certeza, seguridad. Y convicción, ayúdenme con otro sinónimo de convicción. ¿No? Vamos a ponerle confianza. No sé si se fijaron que certeza con seguridad y convicción con confianza. Hay otros sinónimos, pero vamos a quedarnos ahí. Ahora, esta forma de explicarnos el escritor de Hebreos de lo que, o sea, cómo debe de ser la fe, va a ayudarnos para que podamos nosotros tener esa fe certificada, ¿sí? Es esa fe que debe de ser la fe del justo. Y aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que nos ayuda para tener esa certeza de lo futuro? ¿Qué nos ayuda? Creer, bueno. Ok, les voy a dar un texto. Romanos 10, 17. ¿Ya están ahí? Si alguien ya lo encontró y me hace favor de leerlo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué certifica nuestra fe? La palabra de Dios. Eso es, o sea, miren, si nosotros queremos tener esa seguridad, esa certeza de lo futuro, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Solamente lo que dice la palabra de Dios es lo que puede ayudar a tener esa seguridad en ese futuro, porque aquí encontramos las promesas de Dios. Y quisiera también aquí cambiar un poquito la palabra oír, porque nosotros en el español tenemos dos palabras que son también
sinónimos, oír, y la otra palabra, ¿qué sería? Escuchar. Y entendemos que no es lo mismo oír que escuchar. Algunos ahorita me están oyendo, pero no me están escuchando. Y esto es muy importante. Miren, cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, debemos de venir con ese anhelo, ese deseo de escuchar la palabra. La palabra es una bendición para todos nosotros. La palabra es algo que viene a llenar, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. A veces ese vacío que tenemos solamente lo llena la palabra de Dios. Hay un hermano que decía: ahora, ¿cómo está nuestra escucha? Porque a lo mejor estamos en esa situación de que por un oído entra y por el otro sale. Y venir al templo y no venir a escuchar es perder el tiempo. Es importante, vamos a decir, necesario que cuando vengamos al templo, a la iglesia, a estar aquí escuchando el sermón, vengamos con un propósito de encontrar algo que venga a satisfacer esa necesidad, esa sed del conocimiento de Dios. Y la otra parte que dice, ¿dónde estoy? Sí, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ok, bueno, entonces ya quedamos en eso de que ¿cómo certificamos nuestra fe? Por la palabra de Dios. Ahora, el siguiente es sí, que sí, no, estamos en el 11, el versículo 11. La convicción de lo que no se ve. Y ahora, aquí, esto es respecto a lo invisible. Y ¿cómo o qué genera en nosotros la convicción? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Perdonen que les haga estas preguntas, pero lo que trato es de que pongamos atención y a lo mejor así de esta manera nos queda como más grabado, ¿no? Ya vimos que la certeza, lo que nos genera esa certeza es la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a la convicción, a la confianza. ¿Qué nos da la convicción? ¿Qué nos da esa confianza? No hay una idea. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Sí? ¿Ya están ahí? ¿Alguien puede darle lectura? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, la
convicción nos las da el Espíritu Santo. Y de esta forma, pues estamos teniendo una fe bien firme, una fe bien fundamentada. Porque estas dos cosas, la palabra de Dios y su Espíritu Santo, nos hacen tener esa seguridad, esa confianza, esa plena certeza de que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y ahora, como decíamos, en lo invisible, cuando hablamos de lo invisible, ¿qué les viene a la mente? Dios. Y entonces nosotros debemos de tener la plena convicción de que Dios existe. Y cuando nosotros tenemos tengamos esta clase de fe, muy difícilmente nos mueven de nuestro lugar, porque hay certeza y convicción. Ahora, lo siguiente que vamos a contemplar es el otro versículo que dice en el capítulo 10, estoy en el capítulo 10 y vamos a ver el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí pues es muy poco lo que tenemos que decir, lo que tenemos que agregar. Mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahora, aquí algunos comentaristas dicen que en lugar de poner profesión, debemos de entender como confesión. Un poquito diferente, ¿sí? Pero profesión y confesión quiere decir que lo que Dios ha hecho por nosotros, lo comentemos, demos testimonio. Todas las maravillas que Dios ha hecho, tenemos que pregonarlo, tenemos que compartirlo, porque la idea es que no nada más oigamos, escuchemos, aprendamos y nos quedemos con ello, sino que lo compartamos. Ahí estamos en el 23. La razón es que es fiel el que prometió, o sea que Él lo cumple. ¿Quién lo prometió? Dios. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También aquí dice que considerar es como ponle atención. Cambia un poquito, ¿no? Considerémonos los unos a los otros. Ponle atención a que nos animemos, que nos alentemos, que nos ayudemos a estar firmes en la fe. Esto es algo que tenemos que ponerle atención, porque a veces pues como que no nos alentamos mucho, como que no nos edificamos los unos a los otros. Entonces es necesario que le pongamos atención a esto. Y dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí, hermanos, quiero decirles que primero ponen el amor y luego las buenas obras. Y fíjense que la fe del justo va de la mano del amor y las buenas obras. ¿Sí me expliqué, hermanos?
O sea, la fe no puede ir sola. Dice Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta. ¿Sí? Y hagas lo que hagas, si no lleva amor, o sea, las obras, si no llevan amor, tampoco funcionan. Entonces, son las dos. O sea, o más bien dicho, las tres, ¿no? La fe, el amor y las obras. Si no hay amor, hagas lo que hagas, nada te va a funcionar, nada te va a servir y estás perdiendo el tiempo. También lo dice Pablo. Así es que fundamental, importante que vayan estas tres cosas, por eso dice aquí, estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok. No dejando de congregarnos, fíjense que a veces, aunque o hay hermanos que se congregan muy frecuentemente, pero la idea es que no dejemos de congregarnos. No sé si me expliqué. O sea, que si alguien viene hoy es sábado y luego deja 2, 3 sábados y viene al tercero o cuarto sábado, y entonces eso es dejar de congregarse, ¿eh? Y a veces hay hermanos que vienen nada más cada cena. Y aquí es algo que tenemos que ponerle también atención. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sí, a veces se nos hace costumbre, y perdón por lo que voy a decir, pero se nos hace costumbre también venir nada más en la tarde o en la mañana, aunque podamos venir tarde y mañana o mañana y tarde. Pero ¿por qué razón? Dicen que hay dos cosas que la verdad es un pecado grave. Cuando lo hacemos por desidia o lo hacemos por negligencia. Es un pecado grave dejar de congregarse. Y les digo, y se nos hace costumbre. Y yo aquí de una vez quiero agregar, miren hermanos, cuando el hombre o la mujer tienen esa fe del justo, es una persona que está siempre dispuesta y ansiosa y anhelante de estar aquí con su Dios. Porque ha comprendido, ha entendido lo que realmente es la fe. Y tiene que manifestarlo a través de sus hechos, a través de sus obras. Dicen, hechos son amores y no buenas razones. Usted me puede decir que es una mujer de fe y que tiene muchísima fe, pero sus hechos dicen otra cosa. Puede decirme que usted es un hombre de fe, pero sus hechos dicen otra cosa. O sea, ¿qué estoy diciendo? No me estoy refiriendo a todos, sino a aquellos que dejan de congregarse, ¿ok? Aquellos que vienen nada más en la tarde, aquellos que, y digo, vienen nada más en la tarde porque pueden venir en la mañana, pero pues ese día es sábado que no trabajo y pues tengo que dormir un poquito más, el día que descanso, y ya hay muchos pretextos o formas de justificarse, ¿no? Pero hermanos, el hombre de fe no debe de comportarse así. Y
y que no se nos haga costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Ahora sí que la palabra nos exhorta a todos que debemos de estar siempre anhelantes y deseosos en la cita que tenemos con nuestro Dios. La cita el sábado, ¿a qué horas es, hermanos? 9:30 de la mañana. ¿Sí? ¿Y sabe cuántos estábamos a las 9:30 de la mañana? Estábamos 5. Entonces ahí es donde podemos aplicar esto. ¿Realmente somos hombres y mujeres de fe? Concluyo con esto, hermanos. Número 1, como conclusión. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros certifiquemos nuestra fe con lo futuro, que son las promesas de Dios, y certifiquemos nuestra fe con Dios y su Hijo Jesucristo. Una fe que debe de tener el justo. Número 2. La fe va de la mano del amor y las buenas obras. Sí, qué bueno que dices buenas obras, porque yo nomás dije las obras, ¿no? Pero tiene que ser buenas, ¿por qué? Porque las otras no se llevan. Ajá. Entonces, la fe debe de ir de la mano del amor y las buenas obras. Acuérdense, si no hay amor, está perdiendo el tiempo. No es fe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, dice mi hermana, el amor a Dios, es que esto, hermanos, o sea, el amor lo manifestamos a nuestro Dios, a nuestro prójimo, a la palabra, a nosotros mismos, a través de las obras. ¿Sí? O sea, porque yo puedo decir que amo a mi Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, pero mis hechos dicen otra cosa. ¿Sí? Mis hechos, mis obras, mis acciones dicen otra cosa. Y dice, por cuanto veis que aquel día se acerca. Y esto debe de ponernos a reflexionar, hermanos. El día se acerca. El escritor de los Hebreos les mandó este escrito a los cristianos, a los judíos cristianos hace 2000 años. Pues si estuviera en este tiempo aquí, ¿qué diría? 2000 años después, ahora estuviera aquí el escritor de Hebreos, ¿qué nos diría? Hermanos, está a las puertas. Si hace 2000 años era de que ese día se acerca, hoy está aquí, a la vuelta de la esquina. Y es necesario que nosotros fundamentemos nuestra fe. Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta esto, de que nuestra fe realmente la certifiquemos con el conocimiento de la palabra y
el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.